Ya, seguimos. Por favor, lean el primer párrafo hasta... a ver, ¿a qué parte? Hasta mucha frecuencia de cadena. Hasta ahí, por favor, lean. Según el celular serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 líneas, ¿no? Según el celular. Hasta donde dice mucha frecuencia de cadena. Ya, de acuerdo. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escoger términos. Licenciado, disculpe, ¿puede volver a repetir? Se cortó la señal. Ya, los que están con celular tienen que leer 12 líneas. Hasta donde dice mucha frecuencia de cadena. Hasta ahí tienen que leer, ¿ya? Creo que en la computadora no se puede leer porque hay que suscribirse, algo por ahí. Entonces, leemos hasta ahí y las instrucciones son, vamos a buscar términos para examinarlos. Dos, vamos a examinar oraciones, ya no términos. Tres, tal vez hay algún razonamiento. Examinamos si aparece algún razonamiento. Tres. Sí, de momento eso. ¿Ya? De momento eso. No se olviden que todos los días nos engañamos pensando que conocemos el significado de una palabra, pero eso es una ilusión, ¿no? Tenemos que volver a examinar el significado con más cuidado de los términos que aparecen. ¿De acuerdo? Ya podríamos estar escribiendo los términos, ¿no? ¿Qué términos aparecen? Que podríamos profundizar un poco su significado, ¿no? A ver, por ejemplo, ya. Segundo término que sugieran. Telespectador. Bueno, ya. Tercer término. Espectro. Y seguimos. Cadena. Telespectadores. Ya está. Frecuencia. Y bien. Siguiente. Pantalla. Y ¿qué más? Mando. Bueno, sí. Bien. ¿Algo más? Y acá. Cadena. No lo escuché bien. Cadena. Ya está. A tormenta. Perdón. Tormenta. Ya. Por último, ¿o hay algo? ¿O hay más todavía? Ojo que, atención a esto, por favor, ¿ya? Ojo que término no quiere decir una sola palabra. Pueden haber términos de dos, de tres, de cuatro, de cinco palabras. ¿Hay algún término que tenga dos o más palabras?
Mundo a distancia. Mundo. Mando a ¿Dónde? distancia. Mando, perdón. Ya, entonces, listo, mejor completamos así, ¿no ve? Mando a distancia. Bien. Profesor, Diga, también yo creo que esto hay que modificar el de cadena, frecuencia de cadena. frecuencia de cadena, dice, ¿dónde dice? A ver, Cambia con frecuencia o con mucha frecuencia de cadena. no, pues cambia de cadena, dice, cambia con mucha frecuencia de cadena. Y esta frecuencia, entonces, tampoco, creo que no está muy importante esta frecuencia. Pensé que era frecuencia de un canal, pero parece que no es, ¿no ve? Podemos cambiarlo por postmoderno. ¿En qué lugar? ¿Postmoderno dónde? A pesar que, leeremos hasta donde dice postmoderna, tienes razón, vamos a entender un poquito más, ¿ya? 2, 4, 7 líneas más lean, por favor, y ahí aumentamos las palabras que falten, ¿ya? Probable Evidentemente, extensión. probable, Probable extensión. vamos a examinar. Todavía es provisional esto, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué? Niveles de audiencia. Eso, ese es un término de 3 palabras, si nos fijamos, ¿no ve? Es Inestabilidad postmoderna. eso, niveles de audiencia. 11, inestabilidad post. Ponte eso así nomás. Conté. ¿Algo más? Suficiente para nosotros. No, disculpe, es solo postmoderna. Debe aceptar las dos. Las dos versiones debe aceptar. A ver, yo me voy a buscar otras 2 palabras. Tal vez les parezcan chistosas. ¿Les parece o no les parece? Ya, digamos que sean esas, ¿ya? Suscita. Suscitar. Suscita. Ya, sí, está bien. ¿Cómo es la primera vez que estamos haciendo esto? Está bien. Dice multiplicación de las cadenas. ¿Así está bien escrito? En el texto está sin la R. Ah, ya, pero es un verbo, pues, ¿no ve? Claro, está bien. Ya. 15, ¿cuál era la otra? ¿El otro término? Multiplicación de las cadenas. Multiplicación de las cadenas, fucha. Debe estar hablando de esclavitud, ¿o no? Ya está ahí nomás. Publicidad está bien, ¿no ve? ¿Qué dice? A ver. Ya, publicidad. Telespectador también. ¿Este espectro a qué se refiere? Espectro, tal vez darle alguna palabra para que quede más claro, ¿no? ¿Me entienden? Así tal cual, si solamente colocamos espectro va a llevar a cierta confusión. ¿Es espectro de qué será? Hay que aumentarle palabras para que el término no sea tan ambiguo, ¿no? ¿Está clara mi pregunta? Tal vez la palabra de espectro debería ser, o sea, con toda la oración para que le demos sentido, el sentido de que le quiere dar el texto, ¿no? Sí, pero ¿espectro de qué? Un espectro atormenta.
Ah, un espectro. Ah, ya, ahora sí. La palabra espectro es polisémica, monosémica. Polisémica. Ya. Primera acepción. Las Ser como personas que estén con su fantasma, micrófono encendido, apaguen, por favor, ¿ya? puede ser como fantasma o como algo que está, porque en la lectura habla de un espectro a tormenta, Ya. entonces es como que algo que atormenta a los publicistas. Bien. Segunda acepción. Proyección de una imagen. Ya. Tercera acepción. Algo irreal, Bueno. imaginario. Ah, pero tienen que buscar en el diccionario, por favor, ¿ya? Busquen las acepciones de espectro. Primera acepción, una especie de fantasma, ¿no ve? Segunda acepción, también se Per- dice espectro A. Persona en grado extremo de delgadez o decadencia física. Ya, otra acepción. ¿Los físicos hablan de espectro o no? Sí, los físicos dicen que es una distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como la longitud de una onda, de energía o temperatura. Eso. Yo pensé que estábamos hablando de espectro electromagnético y eh, las empresas de televisión tienen sus frecuencias, ¿no? Esas frecuencias son parte del espectro electromagnético, pero aquí no, pues aquí había sido una especie de fantasma, ¿no? Bien, entonces no hay nada que aumentar aquí ya. Cadena, ¿le aumentamos algo para que no quede muy ambiguo o es cadena esa que de fierro que conocemos? No, no debe ser eso, ¿no? Cadena de televisión. Eso. Frecuencia de Cadena, cadena. frecuencia de cadena, no, 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 no. Ahorita vamos a aclarar eso. Es una frecuencia. Hay un pasajito donde dice cambian con frecuencia de cadena, ¿no? Ve a ver, ¿quién lea a una persona esa partecita? ¿Qué dice? Dice la multiplicación de las cadenas, ahí la primera vez, y la aparición del mando a distancia. Diga, El mando a distancia han hecho aparecer una nueva actitud en los telespectadores, que consiste en pasar de una cadena a otra, sobre todo cuando en la pequeña pantalla salen los anuncios. Creo que cadena hace referencia a lo que conocemos acá como canal. ya, pero las últimas tres líneas de ese párrafo, a ver, hoy en Estados Unidos, lea usted Hoy, mismo. hoy en Estados Unidos y en Francia, un telespectador de cada dos confiesa que cambia con frecuencia o con mucha frecuencia de cadena. Eso. Entonces, no, pues no es frecuencia de cadena, ¿no? Está hablando en una oración. El telespectador aprieta muchas veces el control a distancia y cambia de canal. O sea que no. Frecuencia de cadena, no, no. ¿Ve? Bien, este no nos interesa mucho ya, porque es un término bastante común y aquí no está siendo trabajado de manera más técnica, podríamos decir, ¿no? Pantalla. Pantalla, ¿le aumentamos alguna palabra para que esté más claro o así nomás? ¿Entienden, no? Mi preocupación. La palabra pantalla puede significar varias cosas, pero dentro de este texto tal vez habría que aumentarle alguna otra palabra para que quede mucho más claro, ¿no? Podría ser pequeña pantalla. Pequeña pantalla, sí, pero creo que otra palabra estaría mejor. ¿Cuál sería? Igual de televisión. Claro, ¿no? Pantalla de televisión. No es otro tipo de pantalla, es pantalla de televisión. Y ahí el término es de tres palabras, por lo menos en castellano es de tres palabras, ¿no? Lo mismo, cadena, sería mejor hablar con más palabras y decir cadena de televisión.
Mando a distancia, creo que no tenemos problema, ¿no? Atormentar, ya, bueno, está bien, ¿no? No hay problema. Probable extensión, eso también está por verse, ¿no? ¿En qué parte aparece probable extensión? ¿Extensión de qué? Alguien, por favor, busque ese pasajito. ¿En qué lugar aparece probable extensión? ¿Probable extensión de qué? Evidentemente, el fenómeno no es igual en todos los países, pero su más que probable extensión en los próximos años. Ah, probable extensión. Ya, entonces le vamos a aumentar palabras para que quede más claro. Probable extensión de qué? Sería del zapping. Del zapping. Ya, está mejor, ¿no? Probable extensión del zapping a otros países, ¿les parece? ¿A eso se refiere o no? ¿O estoy mal? Sí, sí. Ya, vamos al 10. Niveles de audiencia. ¿Está claro esto o no? Aquí es medio paradójico, ¿no? Porque la televisión no se oye nomás, sino principalmente se mira. Y aquí dice nivel de audiencia, pero tal vez ya por costumbre, ¿no? Debería ser, no sé, pues, niveles de observación, niveles de visión, algo por ahí debería ser, ¿no? Más que niveles de audiencia, pero audiencia ya ha cobrado otro significado, porque audiencia viene de escuchar, ¿no? Audición, sentido de la audición. Ya, inestabilidad posmoderna, eso sí que está bueno, ¿no? Busquen por favor en su celular qué quiere decir posmodernidad. Post quiere decir, es una palabra compuesta, ¿no ve? Post guión moderno. ¿Qué quiere decir post? A la postre. A la postre. Ya, otra. Está bien nomás, pero otro mejor. Post, ¿qué quiere decir? Después, Después. ¿Y postmoderno quiere decir? después de la modernidad. Eso. Y entonces deberíamos saber qué es modernidad y qué es posmodernidad, ¿no? Busquen por favor en su celular las dos palabras, postmodernidad y modernidad. Yo tengo. Ya, hable fuerte por favor, ya. Posmodernidad, movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de comprensión social. Bien. Tal vez aquí esta palabra está haciendo referencia a algo mucho más grande que solo un movimiento artístico, ¿no? Pero está bien, como comienzo está bien. ¿Otra persona? Ya pues, ¿han buscado o no han buscado? Silencio total. Posmodernidad había sido silencio. Silencio de redonda, ni siquiera de negra. Ya. Las otras personas, ¿han buscado o no han buscado? Ariel Romero ha buscado. Acabo de decir, Eric. Ah, usted, ya, pucha. Sí. Qué puntería que tengo, ¿no? Para justo a los que han dicho les pregunto otra vez. Juan Camilo. Sí, encontré uno. Ya, rápido, pues. El término posmodernidad o posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX que se extienden hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Listo, eso es importantísimo, la última parte, ¿no ve? Sí. Es un movimiento opuesto a la modernidad. Ya, bien, hasta ahí nomás. ¿Otra persona? Sergio Villavicencio, rápido. Les digo rápido, peor, al revés.
Nada. A ver, Javier Verdecio, ¿qué ha encontrado? Sobre posmodernidad o sobre modernidad. Cualquiera de los dos. El de posmodernidad, la verdad que tengo lo que dijo el anterior compañero. Y Ya. luego de modernidad, sería, es una categoría que hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus orígenes en Europa a partir de la emergencia ocasionada desde el Renacimiento. El movimiento propone a cada ciudadano que fije sus metas según su propia voluntad. Esta se alcanza de una manera lógica y racional. Bien. Es decir, sistemáticamente dándole sentido a la vida. Bien. Entonces, en síntesis, hablar de posmodernidad equivale a referirse a modernidad. Entre ambos existe una relación de oposición. En modernidad había referencia al racionalismo, ¿no es cierto? Y entonces la posmodernidad de alguna manera debe oponerse a ese racionalismo. Luego, el movimiento de la modernidad más o menos ha nacido en el Renacimiento, eso quiere decir alrededor del siglo XV. En cambio, la posmodernidad ha nacido más o menos en la segunda mitad, últimas décadas del siglo XX. Hay diferencia de por lo menos 4 siglos y medio, 5 siglos, ¿no? Bueno, entonces esas son más o menos algunas pistas, ¿no? Y entonces aquí decía inestabilidad posmoderna. Y si lo posmoderno está opuesto a lo moderno, entonces ha debido haber cierta estabilidad moderna, ¿no? Y esta estabilidad moderna ha debido estar asentada en la razón o en el racionalismo. Pero esta posmodernidad que tiene inestabilidad debe deberse al rechazo de la racionalidad, al rechazo del racionalismo o algo por ahí. Si hay un rechazo de la racionalidad o del racionalismo, debe haber un nuevo punto de apoyo. Ese nuevo punto de apoyo ya no debe ser la razón. ¿Qué será? ¿Será el sentimiento? ¿Será la intuición? ¿Qué será? Hay hartas cosas que responder ahí, ¿no? Bien, vamos al punto 12, inquietud. ¿Alguien se animaría de...? Licenciado, Diga. perdón, antes en la parte de posmodernidad encontré una definición que habla de la posmodernidad como corriente filosófica y Bien. dice que es la forma del individuo de buscar otras formas de pensamiento que se centren en el crecimiento del mismo individuo usando la tecnología. Entonces tal vez puede aplicar a este artículo. Ya, excelente. Además decía en una de las definiciones, ¿no? Movimiento amplio, decía, ¿no? Es decir, no solamente es una corriente bien definida, sino que debe tener varias variantes. Está bien, excelente. Ahora sí, vamos con la otra pregunta que está un poco más chistosa, ¿no? ¿Alguien podría definir inquietud? Ya vamos, ¿quién se anima? Han dado, por supuesto, han saltado, ni siquiera han visto, han despreciado la palabra. Ahora hablen pues, como la han despreciado. Sería como una preocupación. Sí. ¿Qué más? A ver, de los 5 atributos esenciales. Lo voy a buscar, Magister. Inquietud sería principalmente basándome en la primera sílaba in, que sería la negación de algo. En este caso, quietud sería la no quietud. Ese Ya, sería bien, uno de los atributos que podría aumentar. Ya, buen punto, ¿no? Es falta de quietud, falta de tranquilidad, ¿no? Inquieto. Ya, ¿qué más? ¿Otro? Desasosiego. ¿Tiene como sinónimo desasosiego? Sí, ya no queremos sinónimos, ahora queremos desarmar. ¿La inquietud es un fenómeno o no es un fenómeno? Listen, puede ser un estado de nerviosismo que se produce ante una determinada situación. Sí, tiene que ver con
Nerviosismo, estar con los nervios un poco alterados, ¿no? Ya, está bien. ¿Qué más? Inclinación del ánimo hacia algo especial. Ah, ese está mejor, ¿no ve? Parece que es un estado de ánimo, un fenómeno del alma. Tampoco va a estar 100% clara la definición, ¿no? Ya, eso está bueno. A ver. Ay, a ver. Dentro de... ¿Y dónde está esto? Dentro de los fenómenos, dentro de los fenómenos psicológicos, está uno de ellos que es la inquietud. Pero ¿qué clase de fenómeno psicológico es? Un fenómeno emotivo, eh, sentimental, un fenómeno, eh, no sé, lógico, racional. Esto todavía hay que aclarar, ¿no? Ya, es un fenómeno psicológico que consiste en la última persona que estaba diciendo. Inclinación del ánimo hacia algo en especial. Es inquietud o actitud. Inclinación. Inclinación del ánimo. Sí, pero ¿de qué palabra me está hablando? ¿De inquietud o de actitud? Inquietud. Eso es, eso es lo que dice inclinación. Ah, sí, puede ser, ¿no? Sí, yo tengo esta inquietud. Sí, está bien. Ya. Vamos a actitud. Ya, ¿cómo podríamos definir? ¿Fenómeno psicológico o no? Ya pues, rápido. Actitud es un fenómeno psicológico, ¿de acuerdo? Esa sería la mitad de la definición. ¿O nada que ver? Sí, sería un fenómeno psicológico Que consiste en la otra mitad de la definición. en formar parte del estado de ánimo de una persona, tal vez. Pero no, eso está muy genérico, ¿no? Forma parte del estado de ánimo, sí, pero casi no está aumentando nada. ¿En qué consiste? Queremos saber. Este fenómeno psicológico consiste ¿en qué? Bueno, yo encontré una comparación entre actitud y aptitud, en la cual actitud podría colocarlo como un tipo de voluntad y como usted mencionó, psicológica para hacer algo. Y en el caso de aptitud, que en este caso puedes hacerlo, aunque estos son dos que no necesariamente están dentro del otro. Por ejemplo, uno puede tener actitud de hacer algo, pero no la actitud. Eso, bien. A ver, dos personas más. Yo encontré uno que dice que la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida, que en este sentido se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar. También Ya, puede considerarse como cierta forma de carácter. Por tanto, secundario frente a la motivación biológica de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. ya, está más completa, ¿no? La primera partecita relea, por favor. Ah, sí, la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Eso, es un comportamiento. Además, no tenía una sola definición, tenía unas tres, cuatro dentro de lo que usted ha leído, ¿no? O sea que es un concepto Sí. bastante complejo, ¿no? Pero ya, podemos quedarnos, ¿no? Ese tipo de comportamiento frente a la vida. Luego, ¿qué quiere decir suscitar? Rápido. Suscitar. Ya pues,
Promover o favorecer algo que implica generalmente agitación u oposición. Ya, listo, resuelto. Promover, causar, provocar, ocasionar, cualquiera de esos, ¿no? Listo. Antes de pasar a leer las oraciones, algunos juegos, ya haremos algunos juegos que puede ser del siguiente tipo. Si les pidiera interconectar el término 1 con el término 10 más el término a ver, el 7, ¿se animarían a formar una oración o dos oraciones? Antes de leer el texto, ¿no? Estamos jugando con las palabras nosotros. Ya, 3 voluntarios. ¿Está clara, no? Mi instrucción. Si les pidiera yo, mejor les pido que interconecten los tres términos y formen una oración, o tal vez dos oraciones. Ya, vamos. 3 voluntarios. Podría ser el mando a distancia reduce los niveles de audiencia en publicidad. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Regia, ya. Siguiente. La publicidad aumenta los niveles de audiencia y disminuye el mando a distancia. Al revés de lo que dice su compañera, ya, pero está bien. Tercera. Ya pues. Tercer valiente. ¿Qué esperan? Que yo les diga siempre. Usted, ya, tercer voluntario. Podría ser una como el mando de distancia evita de que la publicidad genere mayores niveles de audiencia. Ya, es casi lo mismo que ha dicho su compañera del inicio, ¿no? A ver, 2 más de estos, ¿ya? La publicidad que tiene altos niveles de audiencia genera altos niveles de mando a distancia. De uso del mando. Sí, puede ser. Ya, bien. Otro, a ver. Telespectador. Cadena de televisión. Y... zapping. ¿Listo? 3 voluntarios. Yo, Magister, Diga. podría ser el telespectador usa el zapping para buscar una buena cadena de televisión. Ya, está bien. Segundo. Ya pues, rápido. El telespectador se libera de las cadenas de televisión por medio del zapping. Sí, no, está bien. Tercera. Ya pues, tercera persona. Buen día. Las cadenas de televisión están preocupadas por el zapping del telespectador. Sí, ¿no? Bien. Ya, último juego. A ver. Ya. Pantalla de televisión. Inestabilidad posmoderna. Y ¿qué más podría ser? A ver. Niveles de audiencia. Ya, 1, 2 y 3. Ya, 3 voluntarios. Yo.
Diga. La inestabilidad postmoderna se ve reflejada en la pantalla de la televisión a causa de la baja de niveles de audiencia. Bueno, ya, está bien. Segundo. Ya pues, el autor así tenía ideas en su cabeza y ha empezado a construir oraciones. Eso estamos haciendo ahorita, ¿no? Aquí Magister tal vez dice, podría ser la pantalla de televisión influye en los niveles de audiencia a causa de la inestabilidad postmoderna. Bueno, ya. Último. La disminución en los niveles de audiencia en la pantalla de televisión es evidencia de la inestabilidad postmoderna. Bueno, hay que ver si esos juicios son verdaderos o no son verdaderos, pero está bien como ejercicio, ¿no? Listo. Por favor, tomen atención a lo siguiente ya. Esta materia tiene auxiliar. La auxiliar ya ha sido designada y nuestra compañera Camila Argote va a encargarse de la auxiliatura de esta asignatura. Va a coordinar conmigo el modo de trabajar, pero de alguna manera también con ustedes ciertos horarios y el modo de trabajar, ¿ya? Camila, ¿puede conectar su cámara para que la conozcan? Sí, buen día. Ahora activo. Ya, ahí tienen a nuestra... Hola, ¿cómo están? Ya, entonces ella es nuestra compañera que va a trabajar como auxiliar de la materia. Yo me voy a retirar de la reunión. Por favor, Camila, ya está por acabar el lapso del Zoom. Puede abrir un nuevo enlace y con usted trabajan, ¿ya? Entonces, trate de coordinar Ya, cierto está bien. horario para la presencia, tal vez de consultas, ¿no? De los estudiantes acerca de problemas que tengan que resolver, o si algunos desean algún horario a lo largo de la semana para los que quieran pasar clases, ¿ya? Una observación más, por favor, ¿ya? Es probable que le asignemos cierto puntaje a la auxiliatura, así que tomen muy en cuenta, ¿ya? No tomen a la ligera la presencia de la auxiliatura en la materia. Entonces, por favor, nos, nos desenlazamos de este Zoom y usted les manda otro link, por favor, ¿ya? Ya, está bien. Gracias. No, hasta luego.